Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores del maestro Aurelio y todos aquellos que nos están viendo en esta entrevista, que gracias maestro que nos ha abierto su tiempo, su casa, a poder hablar sobre la hipnosis y el más allá de la hipnosis. Y bueno, Eh, le quería decir que a todo el mundo que yo soy fan número uno de usted. He tenido la oportunidad de hacer su curso, estuve en México haciendo su curso y luego pues también he sido hipnotizada por usted y los resultados, hablo por mi propia sanación, maravillosos. O sea, fue un antes y un después y por esto también le quiero agradecer un montón porque usted es un gran maestro y necesitamos maestros como usted en este mundo. Y sí, estos son halagos, pero bueno, aquellos que ya me conocen, que saben que yo también me dedico a la sanación, pues yo me dedico también a limpiar un poco los bla blas de muchos y a traer hacia adelante la información que tiene luz, la información que verdaderamente nos cambia y la información que nos ayuda. Y por eso le quiero entrevistar, maestro, porque usted es un punto de luz en este mundo. Muchas gracias, María Elena, por esta invitación que me permite expresar lo poquito que he ido aprendiendo a lo largo de mi existencia. Pues, Es espero maravilloso. tu andanada de preguntas. Tengo muchas preguntas para usted y vamos a ver cómo nos va saliendo esta entrevista. El maestro no sabe lo que le voy a preguntar, pero sí me gustaría dividirla un poquito entre dos porque usted ha escrito muchos libros que no tienen nada que ver con la hipnosis y un libro de hipnosis que lo va actualizando de vez en cuando, cosa que solo hace usted, porque los demás te cobran una pasta, hacen un cursito, ya te están cobrando la actualización y cosas así. Usted es, bueno, hay una frase como si fuera un mandamiento de Dios. Amor igual tengo porque doy. Y esto es una de las leyes del universo. O sea, cuanto yo más sé, es porque yo doy. Y es esta especie de trueque o de los indígenas andinos lo llaman Aini en Quichua, que es la reciprocidad. Y esto es una ley maravillosa. Por eso usted tiene la sabiduría que tiene, porque usted entrega esa sabiduría. Entonces, bueno, usted en su libro de hipnosis, eh, que comparte a todos aquellos, además gratuitamente, usted ha escrito un método de hipnosis hecho por usted, o sea, que ha ido a través del tiempo y de su propia experiencia, ha ido como organizándolo y tiene su propio método, que es hipnosis introspectiva. Ese es su método. Usted es el Sí, padre de la hipnosis introspectiva. ¿Qué es? ¿En qué se diferencia de los demás? no, mira, la hipnosis como tal es un fenómeno de la humanidad desde que tiene conciencia, pienso yo. Fenómeno que han utilizado los sacerdotes egipcios para sus sanaciones, fenómeno que han aprovechado los indígenas norteamericanos en sus danzas para implorar la lluvia, implorar el fuego. Pero ese fenómeno a lo largo de la historia le han ido dando diferentes nombres, algunas veces con un sentido ególatra, para apoderarme de ese método, de ese nombre. En general, uno de los primeros fue hipnosis clínica, hipnosis ericksoniana, hipnosis, en fin, cantidad de nombres, PNL. Y en vista de que cuando yo trataba de utilizar un nombre, algunos me decían, no, ese nombre no, porque los dueños de ese nombre son tales y pascuales, tal gremio médico. Poco a poco fuimos filtrando y nos quedamos con el de hipnosis hacia adentro, hipnosis introspectiva, una especie
meditación asistida, meditación guiada, hipnosis conversacional, porque me aparté de aquellos métodos clásicos del péndulo, de mírame fijamente, de tu brazo no se puede doblar, de tus párpados están pegados, no los puedes abrir. Sí, de esos que te pegan así y te caes. Todo eso lo fui filtrando y me di cuenta que en un plan conservatorio y conversatorio, porque cada uno lo pronuncia como quiera. Conversatorio, la persona se iba soltando, iba fluyendo y poco a poco iba entrando en trance de conciencia poco común. Porque el término hipnosis, aunque lleva mucho tiempo usándose, no corresponde con la realidad del sujeto. Hipnosis proviene de la raíz hipnos, griega, que significa sueño, que se podría interpretar como dormido. Hoy, con todos estos aparatos modernos, se sabe que la persona en ese estado no está dormida. Está en un estado diferente al habitual llamado vigilia, en el que estás tú en este momento poniendo atención a lo que digo. Está en un estado diferente al habitual conocido como sueño o dormido. Está en un estado intermedio, que es natural en el cuerpo humano. Nosotros pasamos del estado de vigilia al del sueño todos los días. Sí. Vamos y venimos, y esos diferentes estados se llaman de trance. Y son naturales. Pero cuando un estado de esos de trance, un estado de conciencia, es inducido por una tercera persona, es el que vamos a llamar hipnosis o estado de trance hipnótico, aunque es natural. El sueño es natural, pero un médico lo puede obtener aplicando una inyección. Lo anestesian y lo duermen. Él está dormido y es un estado natural, pero aquí fue logrado con una inyección o con un gas. Igual, estos estados intermedios de conciencia inducidos por un tercero se pueden aprovechar para obtener del sujeto, en este caso el paciente o consultante, cambios en sus emociones, en sus actitudes y hasta en las respuestas inmunológicas del sujeto, y puede lograr sanaciones que por otros métodos de la medicina clásica no se lograrían. Exacto. Y hay algo que a mí sí me gustaría sacar, que en muchos métodos de hipnosis, el protocolo para inducir a una persona a este estado hipnótico, a este estado de trance o de una conciencia alterada, ¿no? Que también hay muchos términos, ¿no? para llegar a lo mismo. Es a través de, bueno, pues de la relajación, de la respiración, de la visualización. Hay muchas técnicas y la mayoría de ellas te llevan como media hora, y bueno, yo los he probado y a mí se me han dormido mucha gente. Pero es que el suyo son 5 segundos. A ver, me lo explique, porque es que el suyo funciona como ninguno. Te decía que eso ha sido el resultado de unos 25, 27 años de prácticas. Eso no fue de la noche a la mañana. Claro. Donde me fui dando cuenta de que a veces el protocolo utilizado se podía volver en contra como un boomerang del hipnotista. Aurelio, ¿cómo así? Explíquemelo. Sí. Cuando el hipnotista utilizaba un método impositorio, y ahora tus párpados se van a cerrar, y cuando yo cuente de 1 a 5, estarán profundamente pegados, como con el mejor de los adhesivos. 1, 2. Y resulta que cuando va en 3 o en 4, el sujeto intenta abrir los párpados y ve que sí lo puede hacer. Entonces ya le perdió confianza al hipnotista. Ya se dio cuenta de que él tiene más fuerza que el hipnotista y entra
una competición a nivel subliminal, a que no me duermes. Claro, hasta que no lo dice a nivel consciente. Y empieza el hipnotista a luchar contra él. Conclusión, ya ese entra a ser catalogado como alguien refractario. Refractario quiere decir que es muy difícil lograr un estado hipnótico con él. Pero ¿quién tuvo la culpa? El hipnotista, cuando le adelantó cosas que supuestamente iba a sentir y como no las sintió, ya le perdió confianza. Yo ya descarté todos esos métodos y yo más bien me pego, me adhiero a lo que el sujeto va diciendo, como si fuera el sujeto el que me está entrando en trance a mí. Yo le doy un abanico de posibilidades para que él arme su escenario a donde vamos a trabajar lo que vino a cambiar. Entonces le digo, vete a algún momento de tristezas o de alegrías o de miedos. Y es lógico que algo de eso tiene que pensar, porque yo le estoy dando la libertad de que lo haga. Mientras yo cuento de 1 a 5, háblame de algún momento de tu vida. Triste, alegre, miedo, enojo. Ya si él no quiere hablar de un momento de su vida es porque no quiere. Pero una persona normal que llega donde un terapeuta para que le ayude en algo, tiene que hablar. Totalmente. Y le está dando libertad de que hable de lo que quiera. Esto es como ir a donde el odontólogo, a que me haga un trabajo dental. Si yo no abro la boca, esa persona, ¿cómo me va a hacer la extracción o hacer la calza del diente? No puede. Igual aquí. Yo no le estoy diciendo que se va a dormir. Yo no le estoy diciendo que va a sentir la conexión con un extraterrestre reptiloide. Yo no le estoy diciendo nada de eso. Simplemente háblame de algo de tu vida que te afectó. Y ahí ya entra el de una, porque ya en el momento en el que recuerdas, por muy superficial que sea, ya es una conexión para poder entrar más allá del subconsciente, en los distintos estados de conciencia, ¿no? Sí, ya la persona va conectando con sus emociones y yo me voy yendo por esas emociones como quien esté elaborando un tejido, un bordado, pero las puntadas iniciales las da el sujeto. Pero yo me doy cuenta si está dando las puntadas en los campos de tristeza o en los campos de miedo o de enojo. Y cuando él ya no tiene más puntadas por dar, pero en la entrevista él mencionó otros temas, yo le siembro pensamientos asociados con eso que él quería tratar, pero que no mencionó inicialmente. Le hago siembras. Ahora lo que es hacer una siembra. Un ejemplo, yo quiero que tú pienses en un gato negro que está subiendo por unas escaleras. ¿Y cómo te siembro para que tú pienses eso? Te digo que no lo pienses. No pienses en un gato negro que está subiendo por unas escaleras. Y como el ser humano muchas veces tiene tendencia a llevar la contraria, piensa en un gato negro subiendo las escaleras. ¿Quién le hizo la siembra? Yo. Entonces yo hago siembras acorde con lo que yo espero lograr en la terapia. Ábrele, pero a veces esos supuestos recuerdos obtenidos con la siembra que usted hizo no son reales. ¿Y qué importa si son reales, si van a ser utilizados como herramienta terapéutica? ¿Qué importa si lo que le están aplicando en el hospital es un placebo inocuo? Uy, el efecto placebo a nivel psicológico. Estupendo. Entonces, sí, es cierto, yo trabajo con placebos psicológicos. Sí. Y no estoy pendiente si la persona se durmió o no se durmió. Eso era antes, cuando yo estaba iniciando en la hipnosis. Ya eso no me interesa, porque la persona no vino a que yo la hipnotizara. Ella vino a que yo le ayudara a hacer un cambio. Sí. Y yo pongo un ejemplo bien sencillo. A aquellas personas que me dicen, después de haber terminado un proceso de más de 1 hora, pero usted no me hipnotizó. Yo no estaba en hipnosis. Entonces yo pongo un ejemplo bien sencillo. Tenemos un teatro
donde un hipnotista está haciendo espectáculo, está haciendo hazme reír con alguno de los asistentes. Y tenemos en la calle opuesta un hospital donde utilizan la hipnosis como herramienta para hacer cambios en el paciente. Por eso es un hospital, es un paciente. En el otro caso no es un paciente, es un asistente al espectáculo. No. Entonces yo pregunto, ¿tendría sentido que alguien que está en el teatro se acerque al hipnotista y le diga, ah, pero usted no me hizo terapia, usted no me ayudó a sanar esto o aquello? ¿Qué le va a decir el hipnotista? Señor, ¿usted a qué vino? Esto aquí es un teatro, esto es un lugar de espectáculo. Y de igual manera tendría sentido que alguien que estaba en el espectáculo vaya al frente al hospital a decir, vea, pero es que ustedes no me hipnotizaron. No, señor, es que usted no vino a que lo hipnotizaran, usted vino a que le ayudáramos a hacer un cambio en su salud psicoemocional. Entonces, a veces las personas se equivocan y hacen el reclamo que no corresponde con los hechos. Claro, porque lo más importante de la sanación es que depende de uno. Uno se sana a sí mismo cuando se abre a la responsabilidad de tomar su sanación, que es la toma de conciencia de los problemas o de los bloqueos o de intentar corregir algún tipo de comportamiento, ¿no? O sea, es que depende de uno la sanación. Y esto es algo que no nos han enseñado bien y a través de la hipnosis nos damos cuenta. Porque lo bueno de la hipnosis es que tú mismo vas hablando, te vas dando cuenta y claro, se necesita un gran maestro también al lado que te lleve a darte cuenta, pero eso es lo importante de la hipnosis, ¿no? O sea, la hipnosis como herramienta para la sanación es la toma de conciencia, ¿no? Sí, yo por eso la comparo con una meditación asistida, una meditación orientada, guiada. Porque sí, la persona puede sola entrar en meditación. Y se queda 40 minutos así. ¿Pero qué logró? Sí, se relajó, es cierto, descansó, pero hay cierto proceso terapéutico que ya sola no podría hacer. Yo pongo la comparación con un cirujano. Hagamos de cuenta que es uno de los mejores cirujanos. Y enfermó de algo y necesita una cirugía. Como él es de los mejores cirujanos, él mismo decide operarse. Pero yo pregunto, él mismo se podría operar algo en la espalda. Él mismo se podría operar algo en ambos brazos. Él mismo se podría operar algo por allá, a nivel interno. Sí, él puede que se opere un lunar que tiene aquí, un tumorcito que tiene aquí, otro que tiene en el muslo, en el campo visible. Pero en el campo no visible del cuerpo, con un espejo es sumamente difícil, empezando porque el espejo voltea la imagen. Conclusión. Hay meditaciones sanadoras en las que uno necesita que alguien lo guíe, en este caso el terapeuta con la hipnosis. Porque hablar aclara la mente y ahí tomas conciencia. Y ahí sanas. Y usted es testigo de sanaciones instantáneas. Sí, de muchos tipos de sanaciones he sido testigo. Tantas que ya hasta se me olvidan, pero que hemos compartido en más de 5.000 videos en YouTube. O sea, como gente que no podía caminar, que se levanta y camina. Que se levanta y camina. Gente que no podía escuchar y escuchó. Alguien que no podía hablar y habló. Son muchos los casos. Y esa herramienta de toma de conciencia, ahí me gustaría entrar ahora. Bueno, una de las cosas, ¿por qué los grandes hipnoterapeutas no se dejan hipnotizar? A ver, no es que en el caso mío no sé,
la respuesta porque yo no he hablado con los grandes hipnoterapeutas y no les he hecho la pregunta. En el caso de un hipnoterapeuta regular, en este caso yo, no es que no me deje hipnotizar, sino que yo entiendo que la hipnosis, cuando es con un sentido terapéutico, no se debe hacer con sentido de curiosidad exploratoria de supuestas vidas pasadas, porque me puedo llevar malas sorpresas. Y como yo no tengo nada que sanar, yo soy una persona con buena posición social, buena familia, buena salud, buenas amigas, organizadoras de espectáculos de ópera, en fin. Entonces, no necesito una terapia. Y pongo un ejemplo. Imagina un lago de agua cristalina en la selva del Amazonas. Nadie ha ido hasta allí antes. Pero un día, con uno de esos drones con cámara, descubrieron el lago. Y una agencia de turismo organizó un viaje ecológico a ese lugar. Se inscribieron muchas personas. El viaje iba a ser en autobús hasta cierto lugar y en helicóptero el resto para poderlos descargar en la orilla del lago. Las personas que se inscribieron, lógico, llevaron mochilas con comida, unos llevaron tanque de oxígeno para bucear, otros llevaron mascarillas simplemente porque iban a bucear a pulmón. Llevaron bebidas gaseosas porque allá eso es selva, no hay nada. Efectivamente, el helicóptero aterrizó por la mañana en esa excursión ecológica. Rápido se metieron al agua estas personas porque querían probar. Algunas empezaron a bucear y descubrieron unas plantas exóticas y las arrancaron para llevarlas para los acuarios que tenían en su casa. Otros vieron una piedra que emitía avisos, brillos, y entonces esa piedra que también estaba en el fondo, la arrancaron y ya en la orilla la metieron a sus mochilas. Como estaban cansados, bebieron bebidas gaseosas, de esas de latas de aluminio, otras de latas de plástico. Al final, cuando se fueron, que el helicóptero los recogió, no te imaginas la cantidad de basura que quedó en la orilla. Bolsas plásticas, envases, restos de comida, alguna comida hasta con COVID, todo eso quedó allí. Y el agua del lago, que antes era cristalina, ya quedó turbia. Y la vegetación que antes flotaba muy bonita, uniforme en ciertas partes del lago, no, eso todo quedó revuelto. Y era excursión ecológica. ¿Qué tal que no lo hubiera sido? Sí, es cierto que después de 10 años, la manigua volvió a apoderarse de eso y poco a poco recicló todos esos materiales. Algunos, porque otros demoran hasta 1000 años. Es cierto que el agua del lago volvió a quedar cristalina porque el lodo poco a poco se fue asentando, se fue asentando. Pues bien, en el interior psicológico nuestro tenemos cosas guardadas que se pueden comparar con el agua de ese lago. En la superficie se ve cristalino, lo que mostramos a los demás. Pero en el fondo tenemos lodo, violaciones, abusos, mentiras, robos, etcétera, etcétera. Todos tenemos algo de lodo. Pero ya está asentado, ya ni lo recordamos. Pero cuando vamos a una hipnosis exploratoria ecológica, por curiosidad a ver qué fui antes,
El hipnotista empieza a explorar, regresa cuando tenía 5 años y encuentra qué sucedió. Regresa cuando tenías 1 año y encuentra qué sucedió. Ahora vete a tus supuestas vidas anteriores y encuentra en cuál te mataron. Ahora vete, sí, empiezan a revolver todo eso. Y cuando termina la hipnosis, yo pregunto, ¿la persona quedó mejor o peor? Pudo haber quedado peor. No sabemos qué lodos levantaron, removieron. Es cierto que con el paso del tiempo esos lodos vuelven y se asientan, a la persona vuelve y se le olvida eso que sucedió. Igual que se olvidan los sueños después de cierto tiempo. Pero entonces, ¿cuándo es recomendable una hipnosis? Cuando lo que se espera sanar lo amerita y se entiende que va a haber una crisis post-hipnóstica, una crisis post-terapia, donde la persona a lo mejor va a sentir una tristeza que antes no, o a lo mejor un miedo que antes no. Pero si lo que logró sanar vale mucho más que eso, bienvenido sea. Porque la crisis, vuelvo y repito, después de un cierto tiempo pasa. Pero esperamos que los resultados de lo que se esperaba sanar perduren más tiempo. Entonces, ahora sí, te he explicado por qué yo no me hago una hipnosis exploratoria ecológica. Bueno, yo he llegado a la conclusión que es que usted lo dijo claro. Cuando uno es transparente, cuando uno no tiene nada que ocultar, bueno, esa es una de las razones por las cuales hay gente que entra o no entra en hipnosis, ¿no? Cuando hay personas que de repente se bloquean y no pueden, ¿no? Porque esconden algo, tienen algún bloqueo mental que les impide reconocer algún o tienen miedo de entrar en ese fango, ¿no? Inconscientemente tienen ese miedo, ¿no? Entonces usted lo ha dicho claro, el ser transparente también es ser auténtico y genuino. Y parte de nuestro aprendizaje como seres humanos es encontrar esa luz propia, ser auténticos, ser genuinos. Es cuando intentamos copiar o cuando nos han contado algo de nuestra historia que mantenemos ahí, pero que no es verdad, ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? Sí, pero no te confíes mucho. Eso de transparente no es real. Ningún material, óigase bien, es completamente transparente. Aurelio, ¿por qué no? Porque ese material está formado por átomos. Los átomos tienen núcleo, tienen electrones, tienen materia. Por lo tanto, son impedimento en mayor o menor grado para que pase la luz y la imagen de un lado al otro. Por lo tanto, la transparencia absoluta no existe. Ajá. Igual, todos los seres humanos tenemos algo que ocultar, todos. Y yo también, yo no soy perfecto. Yo Bueno, muestro una eso es cosa a la también gente. parte de la intimidad, o sea, nuestra intimidad no tenemos por qué mostrarla, es lo que nos mantiene en nuestro centro, pues. Entonces, exacto, tú lo acabas de decir. Esa es una palabra muy bonita para decir lodacidad, en vez de decir intimidad. Bueno, es lo que te mantiene en tu centro de alguna manera. Esa es. Tampoco hay que contar a los cuatro vientos lo que uno siente, piensa o desea, tampoco, ¿no? Estamos de acuerdo. Estamos Todos de tenemos acuerdo. incluso miedos. En el caso mío, tenemos miedo a las suegras, o miedo a una escasez de mujeres, o miedo, en fin, Bueno, todos tenemos algo. todos tenemos algo. Bueno, es que si no, ¿para qué venimos a explorar la vida, no? Si supuestamente venimos a esta vida con 3 propósitos básicos que ya he dicho en algunas ocasiones. Venimos en un plan de misión, ayudar a otros. Venimos en un plan de expiación, corregir faltas de un pasado. O venimos en un plan de aprendizaje. Y a veces se combinan esas 3 cosas. En cierto momento hacemos expiación de faltas, en cierto momento aprendemos algo. Yo me la paso aprendiendo todo el tiempo. En cierto momento tenemos una misión. Algunas veces ayuda, otras veces no.
sí, bueno, no siempre estamos listos para saber nuestra misión o el propósito de lo que está pasando. Es un poco a poco, ¿no? Bueno, núcleo de la entrevista. La vamos a llamar avanzar al origen. ¿Qué le parece? Me parece muy interesante el origen. Vea, esa respuesta no la busques en mí, que yo también la estoy buscando. Bueno, pues Pero vamos a adentrarnos. hace ya, yo diría poco tiempo, descarté una teoría desde el punto de vista religioso, mi formación de familia, de que fuimos creados por un Dios único que es infinitamente bueno, poderoso y justo. Pero yo después de analizar, después de aplicar la lógica de la que fui dotado, poner en función esa inteligencia que parece que tengo, y no, un Dios no pudo haber creado esto. ¿Y por qué no? Yo miro la naturaleza, todos los animales de la selva, miro el tigre, miro el ciervo, miro el buey, miro la jirafa, miro el mosquito, miro el cocodrilo, miro el tiburón, y veo que todos se atacan, y el más fuerte trata de vivir del más débil. Y luego me voy al supuesto rey de la creación, el hombre, y veo que es peor que todos esos animales, porque esos animales lo hacen por instinto y muchas veces para alimentarse. El ser humano es el único que mata disque por deporte. Oye, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Estoy como aburrido porque no nos vamos de cacería. Me compré un fusil tan bueno ahora en Estados Unidos, en Walmart. Ahí los venden, lo que uno quiera. Yo me compré uno R15. Vámonos de cacería a matar animales. Y además de que mata animales, también mata congéneres de su misma especie. Y yo pregunto, ¿quién le puso a esos animales y a esos humanos esa mentalidad de matar, de competir? Si hubiera sido un solo Dios, no tiene sentido que ponga a sus hijos a pelear entre sí, a sus creaciones. Pero si ya lo miro desde el punto de vista varios dioses, y voy a utilizar inicialmente el término Dios para referirme al término que utilizaban los indígenas cuando vieron al hombre blanco español o portugués que venía a estas tierras armado y vestido con unas armaduras que brillaban. Pues bien, si partimos del concepto de que fuimos creados por varios, como en una especie de granja, como en una especie de competición de robótica, como vemos a veces en televisión desde Japón, donde unos jóvenes hacen pequeños robots que compiten entre sí en un cuadrilátero. Entonces ahora entiendo que estos seres, todavía no me pregunte quiénes, nos crearon para competir entre ellos a ver cuál hacía su mejor creación. Y el uno hizo la tortuga, el otro hizo el tiburón, el otro hizo el águila, el otro hizo, y todos compiten con su creación. Esta es una escuela, este planeta es una escuela evolutiva. Sí, entonces... Somos una semilla galáctica. Sí, y semilla galáctica tiene sentido porque la pregunta es, bueno, ¿y esa vida, esa granja, fue hecha en la Tierra? Yo pregunto, ¿qué tiene la Tierra de especial en semejante cosmos tan inmenso para haber sido escogida por esos creadores para poner aquí su granja? ¿Qué tiene de especial? Hay planetas mucho más grandes. Los debe haber con mejores temperaturas. Los debe haber con más elementos. Este planeta tiene un poquito más de 100 elementos químicos. Posiblemente, está dentro de las posibilidades de lo desconocido, habrá otros planetas donde la cantidad de elementos sean 500 o más diferentes y se forman combinaciones más complejas que las que vemos aquí. Las combinaciones de vida aquí están basadas en el agua,
el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono. Pero en otro planeta, donde el elemento común no sea el agua, el hidrógeno o el oxígeno, sino el metano, como en una de las lunas de Saturno, entonces las formaciones de vida estarán basadas en el metano, no en el agua. Y estoy poniendo simplemente un ejemplo que tenemos aquí cerca. Sí. Pues es posible que la vida se haya formado, esa supuesta granja, en otro lugar remoto del cosmos. Y por grandes explosiones, desplazamientos de materia a través de ese espacio inmenso, se han ido llevando esporas de vida a otras dimensiones, a otras latitudes. Y esas esporas de vida se han ido adaptando a las nuevas condiciones de las líneas energéticas de ese universo. Aurelio, usted tiene amigos muy interesantes también, que yo he visto las entrevistas y les veo hablar por ahí en otros programas. Contactados de extraterrestres que llamamos, o hermanos galácticos, llámalo como quieras. Nosotros como humanidad, ¿estamos listos para un contacto con otros hermanos abiertamente, pero sobre todo para saber la verdadera historia de la humanidad? Mira, pienso que todavía no. Desafortunadamente, porque yo hubiera querido que sí. Estos hermanos del universo, que están más adelantados que nosotros, no solo en lo tecnológico, sino también en lo moral, en lo espiritual. Y me refiero a los que están más adelantados, porque también hay otros más primitivos. Sí, claro. Dependiendo de las condiciones en que fueron formadas o creadas sus residencias de vida. Pues bien, me voy a referir a los que están más adelante que nosotros y que nos han visitado a lo largo de la historia. Y no vienen, pienso yo, en el plan de comernos. ¿Qué más caníbales que los mismos humanos? Que se comen a sus congéneres y se comen a todos los animalitos del bosque. No, vienen en plan de ayudarnos o vienen en plan simplemente de estudiar el pasado, porque nosotros desde su punto de vista somos primitivos. Igual que sucedería con un grupo de científicos de lo más granado de la humanidad, con buena formación moral, que van a un lugar inhóspito de la Tierra, todavía no explorado, pero que descubrieron con esos drones que tienen vida, que tienen habitantes, y se acercan desde lo alto con esos drones a estudiarlos, pero no aterrizan para no llevarles COVID, para no llevarles malaria, para no llevarles, porque son responsables estos científicos. Pero quieren estudiar cómo eran los orígenes del hombre aprovechando ese lugar que todavía no ha sido contaminado. Y con sus cámaras de teleobjetivo, con sus medidores de ondas, de radiación, calorímetros y demás, van haciendo un estudio lo más completo posible de estos seres en esa selva inhóspita, todavía no visitada por el hombre del exterior. Pregunto, ¿están esos seres preparados para que estos científicos aterricen allí en una nave aérea, espacial, salgan al principio con sus trajes para evitar contaminar con microorganismos que a lo mejor no están allí? ¿Qué van a sentir estos indígenas al ver a estos otros humanos pero vestidos de esa manera que bajan en esa nave? Algunos van a sentir miedo y van a ir corriendo. Algunos otros posiblemente van a atacarlos con sus medios rudimentarios, con sus arcos, con sus lanzas, con piedras. Entonces, la única forma de saber si están preparados es un estudio de mucho tiempo de estos científicos desde el aire, que no sean vistos por estos
indígenas. Ahora vayamos a los humanos. Hemos sido mal preparados por las películas de Hollywood, que nos pintan unos platillos voladores donde se bajan unos insectoides, porque hasta eso, que a esos supuestos extraterrestres los ponen bien feos, bien aterradores. Y se bajan y empiezan a atacar a los humanos, y todos los humanos con esas armas rudimentarias que tienen, con esos tanques, empiezan a disparar. ¿Qué sucede con esas películas de Hollywood? Están mal preparando el momento para el cambio, mal preparando el momento para el encuentro. Entonces, y además, como lo dijo el ministro de Defensa del Canadá, que falleció hace 2 años, que aseguró que ya habían tenido contacto con ellos y de que venían de diferentes regiones del universo con distintas agendas, todos para ayudarnos. El mismo ministro de Defensa del Canadá dijo, algunos gobiernos, y se refería a los norteamericanos, aunque cosa curiosa, los canadienses también son norteamericanos. Pero resulta que los que se apropiaron de ese término son los de la Gran Unión. Son los únicos americanos, los sureños, los quiteños, los colombianos, los guatemaltecos, como que no somos americanos. Pero en fin, dejemos a un lado y continuemos. El ministro de Defensa del Canadá, 3 veces ministro, dijo, algunos utilizando la tecnología de los visitantes, los atacaron y les fue mal porque les derribaron sus aviones. Lo dijo el mismo ministro. Entonces, por toda la ignorancia que vemos, el todo fanatismo que vemos, incluso a nivel religioso, todavía nos matamos entre cristianos. Hace poco en Belfast, Irlanda, estaba el grupo de los protestantes, estaba el grupo de los católicos. Y he sabido que entre esos 2 grupos, teniendo como su líder a Jesús, se mataban por fanatismo religioso, hasta hace muy poco. Y todavía ocurre en nuestros pueblos. En algunas casas, yo recuerdo cuando estaba joven, ponían un pequeño avisito así en la puerta. Nosotros somos católicos. Si usted es protestante, no toque esta puerta, porque los protestantes tenían por costumbre irse con sus Biblias y sus atalayas y su despertar, tocando de puerta en puerta para hacer misión. Y entonces, no toque aquí que somos católicos. Entonces, si todavía vemos esos fanatismos entre los mismos humanos, ¿qué sucederá donde aterrice una nave y se bajen unos seres así abiertamente? El ministro de Defensa del Canadá dijo, hemos hablado con ellos y algunos gobiernos han tenido contacto directo con ellos y les han prometido que van a preparar a la gente para ese encuentro, pero no han cumplido, no han preparado a la gente. Y estos extraterrestres le han dicho que todavía no estamos preparados, desafortunadamente. Llevamos mucho tiempo intentando bajar información, exponerla al mundo, se han escrito libros, etc. Pero si miramos hacia atrás y vemos los ciclos de la vida o vemos los tiempos distintos, que son pequeños ciclos, se ha ido como dando nueva información, como pequeñas píldoras al ser humano para un poquito irle abriendo su mentalidad, ¿no? Ir rompiendo con creencias, con patrones, sobre todo culturales, ¿no? Y, por ejemplo, en la hipnosis, bueno, dentro de lo que es la historia de la humanidad, a través de este estado de conciencia, se ha ido preparando al ser humano, se le ha ido dando información de algo más que se nos ha ocultado, o sea, parte de nuestra historia, de lo que somos, que no lo hemos sabido, poco a poco se ha ido dando.
¿usted cree que ahora es un momento donde se está abriendo alguna revelación importante? No el bla bla, que todo el mundo habla, que no sé, uno cuenta una cosa y todo el mundo hablando de lo mismo, ya eso se difumina, pero realmente revelaciones importantes que van a cambiar nuestro concepto, nuestra visión, nuestra perspectiva o la manera de comprendernos, nuestra historia, también científicamente hablando, ¿no? Que ahora se dice que hace 200.000 años se puso esta semilla de la humanidad, nuestra conciencia tal cual somos ahora. A través de sus pacientes, a través de su trabajo, usted ha recibido información, está recibiendo información a través del otro lado, bueno, no quisiera decir vidas pasadas porque nosotros estamos avanzando al origen, ¿sí? Al origen de lo que somos, de nuestra información. ¿Usted recibe esa información? Entonces hablemos de dos cosas. Uno, la experiencia a través de los consultantes en la terapia de hipnosis. Y dos, las experiencias personales. Es diferente. A través de la hipnosis, yo no creo mucho. Porque mucho de lo que los consultantes dicen es resultado de anhelos de su inconsciencia. Es resultado de películas que han visto, historias que han escuchado, como tú misma lo dijiste. Sí. Es resultado de su fantasía. Personas que en cierto momento creen que son canales, que son mediums. Y no sabemos si son comunicaciones con espíritus burlones, suplantadores, asumiendo que los espíritus existen, que se aprovecharon de esta persona ingenua y le van incentivando, sí, usted es medium, usted es canal y le vamos a dar mensajes para la humanidad. Y la vamos a poner en contacto con Jesús, o la vamos a poner en contacto con seres de Orión. Y estos espíritus burlones, que los hay también entre humanos, le sueltan pildoritas con algo de realidad, pero realidad que se ha visto en las películas, realidad que se ha visto en tantos libros, pero al mismo tiempo con mucho de fantasía. Aurelio, y eso no se puede probar. No hay manera de probar cuando tú no tienes cómo cotejar. El doctor Hipólito Rivail, francés nacido en Lyon en 1804, muerto en París en 1869, más conocido como Allan Kardec, un sabio, decía, es mejor rechazar 9 argumentos de verdad que dar oportunidad que se filtre un argumento de mentira. Es preferible rechazar los otros, pero hay que filtrar bien. Sí. Entonces, en este filtro, en comunicaciones bajo hipnosis, no hay manera de cotejar, no hay manera de comprobar. Quedaría simplemente eso a la creencia, en este caso del hipnotista. Y que él después diga, a ver, sí, yo voy a escribir un libro hablando de lo que han dicho los extraterrestres para la humanidad. Y ese libro está basado en regresiones hipnóticas. Yo no creería mucho en ese libro. Pero dije que iba a hablar de experiencias personales. Y tengo una bien fresca. Un papelito escrito con mi puño y letra que no lo he querido tirar porque quiero... ¿Se lee o está al revés? Está al revés. Entonces pongámoslo al derecho. Ya está al derecho. Hoy, 5 de noviembre, vimos 13 ovnis. Alex, Lumi y yo. Luzmi y yo. Pero contemos la historia de eso porque esa es una, nada más, porque son varias. Eso fue el 5 de noviembre del 2021.
Hace alrededor de 15 años, ya no me acuerdo ni cuánto, estaba yo con mi hijo en la casa mirando por la ventana y vimos un ovni. Inmediatamente traje los binoculares, se los paso a mi hijo y me dice, no, no es uno, son dos. Uno va hacia donde esté el otro. Y efectivamente vimos los dos ovnis. Y eso quedó ahí. No supimos qué pasó. ¿No? Y eso hace por ahí 15 años o un poquito más. ¿A dónde viene lo interesante? Yo miro mucho para el cielo y no veo nada. Ese día estaba mi nieto en la piscina de aquí de la unidad donde vivo, recibiendo clases de natación. Mientras tanto, su mamá y su papá, que es mi hijo, estaban ahí al borde de la piscina pudiéndole cuidar a mi nieto. Yo también estaba. Mi hijo estaba leyendo un libro porque es un lector incansable. Termina un libro y empieza otro. Luzmi, o sea, Luz Miriam, mi nuera, también estaba mirando otro libro. Yo estaba poniéndole cuidado al nieto. Y luego le puse conversación a mi nuera, creo que de panadería, de tortas, porque yo estoy incursionando en ese campo, pero para mí. Y estaba hablando de eso de las tortas cuando, no sé por qué, me dio por preguntarle a mi hijo, lo distraje del libro, Alejo, ¿te acuerdas aquel tiempo, hace como 15 años, cuando vimos un ovni? Y me dijo, sí, y ahí están. Ahí están, señaló hacia arriba y alcanzamos a contar 13. Y luego se fueron. ¿Cómo mi hijo resulta de estar leyendo un libro, mirar arriba y decir, sí, ahí están? Son cosas extrañas a las que no les tengo explicación. El otro. De joven, yo trabajé en la empresa de servicios públicos de la ciudad mientras yo estudiaba. Uno de los del sindicato, compañero mío de trabajo, era para mí un sabio. Sabía de plástico, sabía de electrónica, sabía de madera. Y yo he sido un aprendiz de todo eso. Y Evelio Rojas, su nombre, me enseñaba a doblar el acrílico, a preparar el poliéster. Y hablábamos de todos esos temas, mas no hablábamos de política, porque ese tema a mí no me interesaba. En su momento él era comunista y en su momento era uno de los ideólogos de las FARC, el grupo guerrillero de Colombia. Pero inicialmente yo no sabía eso, porque eso no, él no lo hacía público. Pero fuimos haciendo tanta amistad a nivel de la tecnología que ya él me habló de eso. Pero yo nunca le caminé a ese tema. ¿Pero a qué viene el cuento? Desde ese momento, Evelio me hablaba de sus encuentros con sus amigos del universo. Él lo llamaba así, sus amigos. Y me contaba lo que en cada encuentro le decían sus amigos, de lo que hablaban. Hablaban de toda clase de temas, menos de religión. Y Evelio dominaba todos esos temas. Un erudito. Y me contó, por ejemplo, que en la luna había agua, en una época en que eso ni se había mencionado aquí. Ya estaban yendo allá las naves, pero no hablaban de agua.
Y Evelio me dijo, en la luna hay agua y está congelada. Y se lo dijo uno de sus amigos con el que se encontró, porque estos amigos se le aparecían en cualquier lugar. Evelio estuvo varias veces prisionero en la cárcel. Yo lo visité una de esas veces a la cárcel. Pues estos amigos a veces se le sentaban ahí en la banquita donde él estaba viendo jugar. A veces se le aparecían adentro del dormitorio, donde él ya tenía un dormitorio aparte porque estaba muy enfermo del corazón y en cualquier momento salían con él en una ambulancia para el hospital. De madrugada se le aparecía uno de ellos y hablaban de distintos temas y luego se desaparecía. Un día que lo visité en la cárcel, a Evelio se le habían roto las gafas, que se las habían regalado en la cárcel. Eran gafas de esas de vidrio, de esas económicas. No son de estas de acrílico que si se caen no rompen. Se le rompieron. La esposa estuvo esa semana visitándolo y le dijo, cuando terminemos la visita, me entrega las gafas, yo la hago arreglar. Terminó la visita y se olvidaron de las gafas. No se acordó de entregárselas. Esa madrugada se le apareció uno de sus amigos. Evelio había puesto las gafas rotas en el camarote superior que estaba desocupado, porque ya no le ponían compañero en la celda. Y este amigo tomó las gafas y mientras conversaba con Evelio, Evelio miraba a aquel amigo, frotaba y frotaba las gafas. Las frotaba, las frotaba. Terminó la conversación después de un cierto tiempo. El amigo se despide y se desaparece. Y le dice, pero antes de despedirse le dice, Evelio, ahí están tus gafas. Cuando Evelio tomó las gafas, oh sorpresa, el vidrio había sido restablecido, había sido rehecho. Y Evelio todavía, ya no guarda, porque Evelio murió hace poco, ya su familia guarda los trozos de vidrio de las gafas rotas. Pero este amigo extraterrestre le hizo el lente. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Otro caso de estos extraterrestres, porque tú me preguntaste, ¿y no le han dicho a ustedes qué cambios va a haber en la humanidad? Ellos no están para hablarnos del futuro, porque el futuro lo tenemos que hacer nosotros. Somos como niños de escuela, tenemos que pasar por todo ese proceso. Aunque el director de la escuela sea muy amigo de nuestros padres, no nos va a adelantar los años, no nos va a poner a ganar lo que no hemos logrado con nuestro esfuerzo. Pero el director de la escuela sí nos dice, estudie, prepárese, vea que la vida es muy dura. Eso sí lo hace el director. Eso sí lo hacen estos hermanos del universo. Pero les voy a hablar de un caso donde sí hablaron del futuro. Evelio ya está libre, porque él salía libre, luego volvía a sus andanzas y lo volvía a coger preso. Está en su casa, en un lugar que aquí en Medellín se llama Glorieta Don Quijote, Avenida 80 con la calle 35. Y está con sus hijos, su esposa. Y están relajados viendo televisión porque en 15 minutos va a comenzar un partido de fútbol muy esperado por los colombianos y por los argentinos. Todavía no le digo quiénes van a jugar. Y 15 minutos antes de ese partido se le aparecen algunos de sus amigos allí, porque a veces aparecía uno, a veces aparecían 2 o 3. Se le aparecen ahí en la casa y le ponen conversación y le dicen, Evelio, para que creas que es cierto lo que te dijimos antes, te vamos a dar una prueba. Dentro de poco va a comenzar un partido. Te vamos a dar desde ya el resultado. Va a quedar 5-0 ganando Colombia. Vea, ese resultado no se lo imaginaba nadie en el mundo. El campeón era Argentina. Colombia nunca había ganado. O sea que meterle 5 goles a Argentina, eso solamente se le ocurría a los extraterrestres.
Sí. Hablan de lo que van a hablar, su familia fue testigo, se desaparecen, empieza el partido. Ya ustedes imaginan el resultado, 5-0. Bueno, como ese caso posiblemente haya otros, pero no se trataba de hablar de extraterrestres, sino de su realidad. Porque en todos los rincones del universo, donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para formarse vida como la de la Tierra, si es que acaso la vida se formó en la Tierra, existe la misma probabilidad matemática de que también se haya formado vida allá. Pero está la otra posibilidad de que se haya formado en algún lugar y hayan llegado a la Tierra a través de meteoritos, aerolitos y tanto polvo cósmico que aquí cae a diario, hayan llegado células de vida que poco a poco, con el pasar de los miles y millones de años, se fueron juntando, formando vegetales y formas animales que a lo mejor se parecen a las formas primarias de donde provienen esas esporas de vida. ¿Qué razón hay para que los extraterrestres no sean diferentes a los humanos? Si entre los mismos terrícolas hay tantas diferencias. Aurelio, ¿cómo que diferencia entre los terrícolas? Los terrícolas tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, 2 orejas. No, de eso que están pensando solamente tiene 1, no sé por qué. Pero el resto de lo demás tiene 2. No, señor. Los terrícolas no son así. Hay terrícolas que tienen el cuerpo cubierto de plumas y tienen pico. Las aves. Son seres vivos nacidos en la tierra, son terrícolas. Hay terrícolas que tienen el cuerpo cubierto de escamas. Los peces viven en el agua y son terrícolas. Pero somos 40 millones de especies en la Tierra. Imagínense, hay terrícolas que son lagartos, o sea, lagartoides. Hay terrícolas que son reptiloides. Entonces, ¿por qué nos extrañamos cuando nos dicen que un extraterrestre es reptiloide? Si entre los terrícolas también los hay así. Entonces, sí, tanta cosa para decirte, todavía no estamos preparados para un encuentro abierto, que aterricen sus naves aquí en un plan de ayuda o en un plan de turismo. Todavía no. Estamos muy primitivos. Totalmente. Pero a lo mejor dentro de la hipnosis, para ir cerrando cositas, nosotros podemos abrirnos a estados de conciencia más allá. Nosotros somos conciencia en muchas dimensiones y a través de la hipnosis, a través de estos estados, podemos llegar a abrir esa información de lo que somos en otras dimensiones también. Aquí en este planeta también tenemos otras dimensiones, ¿no? Eso sí es cierto. Ahí sí estamos de acuerdo. Vale. Tenemos unos poderes, los humanos y seguramente también los animales, que no nos imaginamos, que están poco explorados, pero de los cuales yo he sido testigo. 1, la levitación. 2, la visión extraocular o extrasensorial. Visión con otras partes del cuerpo. Con lo cual podemos ver incluso a través de paredes. Eso de los rayos X en un aeropuerto para ver el interior de las maletas, eso lo tiene el ser humano a nivel primitivo, a nivel natural, solo que no lo ha desarrollado. Pero es sorprendente las demostraciones que me ha hecho Ramiro Montaño, mi colega en Alemania, o Joana Navarro en Barcelona. Y Ramiro me dice que él... Que se pueden ver estos vídeos en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, hemos puesto ya vídeos de Ramiro Montaño y Joana Navarro en YouTube. En estos cafés con Gloria hemos hablado de eso y nos ha hecho demostración. Entonces, Ramiro me decía, o lo dijo en público,
que él cuando se conecta con esa visión extrasensorial, él ve el mundo como holográfico, como esa película que llama Matrix. Sí. Y por eso él accede a esa información que de otra manera no. Y nosotros tenemos esa capacidad. Todo el mundo tiene una capacidad extrasensorial. Hay unos que tiran más para alguna cosa, otros para otra. Incluso también lo de doblar cucharas y ese No, tipo de a eso cosas. sí no. El No poder caigas en la mental. trampa. No caigas en la trampa. Creo que hay gente Doblar que lo hace. cucharas. Doblar Hay gente que lo hace cucharas. con el poder mental, así. No es el poder mental. Es el calor del cuerpo. Esas cucharas están hechas con galio. Galio es un metal que funde a muy baja temperatura. Se dobla con la temperatura de nuestra mano. Son cucharas trucadas para espectáculo. Ah, bueno. Bueno, no Mire sé videos en qué decir. internet. Yo he visto personas en su propia casa, porque además en el Monroe Institute en Virginia tienen cursos que sí que lo hacen con la mente. Entran en estados de conciencia poderosos, alterados, donde trabajan las creencias limitantes que no podemos. Entonces trabajan eliminan esas creencias y la gente que tiene sus cosas en su casa. No es espectáculo porque son cursos privados, ¿no? Sí lo pueden hacer. Son poderes que nosotros tenemos, Natos. que llamamos sobrehumanos, pero en realidad son humanos, Exacto. ¿no? Pero bueno, también estos niveles, por así decir, de estados alterados, que hay montones de niveles de estados alterados, cada uno te puede llevar a distintos estadios, a distintas dimensiones, a lo mejor no a recordar, sino a ver más allá, a ver cuántos niveles de conciencia nosotros podemos estar manejando en el día a día a la vez. Muy fácil si usted me contesta primero otra pregunta. Voy a tomar el sol y voy a tomar la sombra del sol. ¿Cuántos niveles de sombra puede haber durante un día? Infinitos, porque el sol no baja a escalones, el sol no baja a espacios discretos, medibles. La sombra crece a medida que el sol declina. Por lo tanto, no podemos hablar de cierta cantidad de longitudes de sombra del sol. Igual aquí, los niveles de conciencia, que yo no lo llamo estados alterados de conciencia, sino estados no explorados de conciencia, que es distinto, porque son naturales, no son alterados. Lo que pasa es que son poco explorados. ¿Cuántos niveles poco explorados de conciencia tenemos? No lo sabemos. Eso sería como preguntarle a un jovencito que creció en un rancho, en una finca de su pueblo. Lo único que él ha visto de animales, de plantas, de estrellas, es lo que logra ver en el patio de esa finca. Si a ese jovencito le preguntamos, oiga, ¿cuántas especies cree usted que hay de animales en el mundo? Él va a utilizar lo que ve a través de su patio. Lógico, se va a equivocar. El que va a saber que existen hipopótamos, que existen elefantes, que existen jirafas. Si él nunca ha visto eso. Entonces, igual aquí, los niveles de conciencia son múltiples. Comunes, vigilia, que es estar despierto. Común, sueño, que es estar dormido. Menos común, pero que ocurre casi a diario, lo que llaman microsueño, que voy manejando el auto, de un momento a otro cabeceo y si pierdo el control, ha ocurrido, usted lo sabe, muchos accidentes por el microsueño, que también podríamos compararlo con estar lelo o absorto. ¿En qué consiste el estado absorto o lelo?
Estoy trabajando en el ordenador, en el computador. Tengo mis manos en el teclado, la mirada en la pantalla, los ojos abiertos. Pero entra un compañero de trabajo de la oficina y se da cuenta que yo no digito, que simplemente tengo los dedos quietos ahí. Observa que yo no me di cuenta que él entró. Y entonces me pasa la mano así por el frente y me dice, hey, Aurelio, despierte, ¿usted para dónde se fue? ¿En quién estaba pensando? Eso ocurre con frecuencia. Y se dice que yo estaba lelo, que yo estaba absorto. Eso es un estado no explorado de conciencia, pero es un estado natural. Pues entre esos estados, vigilia, absorto, sueño, hay N cantidad de estados intermedios que no se pueden cuantificar porque no son estados discretos. Se modifican como se modifica la sombra del sol cuando éste declina. Tenemos muchas cosas por explorar todavía, ¿no? Como le decía antes, el Monroe Institute en Virginia se dedica a explorar. Y además lo hacen con ondas y con unas meditaciones que te ponen unas ondas y bueno, dependiendo del nivel de exploración, lo llaman niveles de foco. ¿Sí? Tienen distintos números y bueno, tienen montones. Sirven algunos para sanar, otros para explorar, otros para recibir información, otros para irse al universo. Tú puedes viajar incluso para morirte. O sea, es como tener una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Nadie sabe lo que es morir y volver en el mismo cuerpo, ¿no? O sea, tenemos experiencias cercanas a la muerte que sí que nos dan un cierto tipo de información y ahí me quiero meter también porque la hipnosis también te puede llevar a tener estos estados de recepción del estado de amor que nosotros somos, cuando ya no tenemos sistema de creencias, cuando no tenemos este cuerpo físico donde tenemos todas las emociones que son la percepción que tenemos en la vida, ¿no? A través de esa historia que nos hemos creído de nosotros. Cuando estamos fuera de eso, nosotros somos seres divinos, somos amor, tenemos esta capacidad de explorar, de no juzgar, pero de ser tanto amor, pero que ahí te das cuenta de lo que eres. Y ahí bajas esa información o bajas esa realidad. Ahí también hay muchas veces sanación instantánea. Hay gente que ha tenido estas experiencias. ¿En la hipnosis podemos llegar a bajar eso mismo? Sí, en algunos momentos algunas personas experimentan esos estados de éxtasis. Como tú dices, de conexión con la causa primera, de conexión con la energía primaria. Y manifiestan que se sienten de maravilla. Tanto que no quisieran salir de ese estado. No quieren volver. Y me dicen, no me despierte todavía. Entonces yo le dejo ahí un rato hasta que diga, listo, despiérteme ya. Aurelio, y no ocurre de pronto que esa persona no quiera volver. Pues afortunadamente hasta ahora no me ha ocurrido. Digo hasta ahora. Como dicen los griegos, toco madera, que no me ocurra. No, no hay como quedarse ahí. Si no es tu momento, ¿verdad? Sí. Y es a través de esa energía del amor, esa conciencia de lo que realmente somos, que podemos llegar a mejorar esta humanidad y sobre todo a sacar esa información de la historia de lo que somos. Pues esa es mi esperanza también. ¿Es la hipnosis una herramienta para eso? ¿Podríamos cambiarla a eso? Tampoco llevemos las cosas a tal extremo de pensar que los placebos son la solución para todos los problemas de los enfermos del hospital. Ya. La hipnosis es una herramienta, pero no es que sea la única. Yo pienso que el conocimiento podría ayudarnos en eso. A medida que vamos perfeccionando el conocimiento y nos demos cuenta que todos tienen los mismos derechos que yo, cuando apliquemos la justicia y no la ley,
la humanidad irá cambiando. Aurelio, ¿cómo así que cuando apliquemos la justicia y no la ley? Sí, es que justicia y ley son dos cosas distintas. Aurelio, explíquemelo con un ejemplo. Ley es lo que está en un código elaborado por humanos, en unos debates en un senado. Eso es la ley. Justicia es algo que está por encima de la ley, pero que a veces los jueces, por temor a que les apliquen el código, prefieren condenar a un inocente, a sabiendas de que es inocente. Entonces, cuando el hombre aplique justicia, entienda que todos merecemos lo justo. Cuando no condenemos a un inocente simplemente porque robó un pan para calmar el hambre de sus hijos. Y dejamos libre a ladrones de cuello blanco porque es muy amigo del juez. Cuando logremos modificar eso, la humanidad irá avanzando hacia adelante. Y es curioso que esto que yo acabo de decir, los hacedores de la ley lo plasmaron en un ícono, en un símbolo. Aurelio, ¿cómo es el símbolo de la justicia? Se lo voy a decir si no lo han visto. Es una mujer que tiene los ojos cubiertos, o sea que no ve, ciega. En una mano sostiene la balanza. Si está ciega con los ojos cubiertos, ¿cómo hace para darse cuenta que los platos de la balanza están equilibrados o no? O sea que ya empezamos mal. Si observan, en la otra mano tiene una espada afilada. ¿Qué hace una mujer ciega con una espada afilada? ¿Qué puede cortar? Puede herir y puede llegar a matar. Y muchos, por aplicar esa ley ciega, hoy, 26 de junio del año 2022, están matando en Ucrania. Dice que por lograr otra vez la gran Rusia, por hacer que unos territorios coincidan con lo que un zar hace muchos años logró con guerras. Y ahora la vida humana no interesa. No interesan niños, no interesan propiedades destruidas. Todo por el ego de decir, yo volví a formar la madre patria. Entonces, ¿pero qué más tiene este símbolo de la justicia? Si observan bien, es coja, esa mujer. Tiene una pierna más larga que la otra. Entonces, ahora sí, aquella frase tan parodiada que dice, la justicia cojea, pero llega. Sí, ¿y la espada qué? ¿Y los platos de la balanza qué? No. A mí que no me apliquen la ley. A mí que me apliquen más bien el amor y entiendan por qué lo hice y para qué lo hice. Claro, ahí volviendo a los amigos, ahí está la parte moral, donde tenemos que avanzar, ¿no? Desde la honestidad de cada uno, desde lo que somos. A lo mejor ese es el nivel de conciencia al que tenemos que llegar, pero cada uno. Es decir, este es un trabajo individual en el que nos apoyamos los unos a los otros, pero es un trabajo en el que hemos venido aquí a poner en práctica. Entonces,
Yo también soy de la idea que la hipnosis ayuda a recuperar una sabiduría, pero no es a través de solo de las regresiones. O sea, la regresión te ayuda a saber algunas cosas, pero la hipnosis, lo bueno de la hipnosis es recuperar ese conocimiento, esa fuerza, pero sobre todo la toma de conciencia de yo soy capaz de hacer cosas maravillosas, buenas. Entonces, el potencial que yo tengo se puede expandir. ¿Cómo lo expando? Y claro, cuando tú tienes esa capacidad, ya no piensas solo para ti, sino que el estado de conciencia es para la humanidad. Y entonces ahí es donde a lo mejor la humanidad ya cambia, bueno, a mejor. La humanidad hubiera cambiado si hubieran hecho caso a mi abuelo. Ah, bueno, su Mi abuelo. abuelo no sabía hipnosis. Pero si la humanidad le hubiera hecho caso, hubiera cambiado. Mi abuelo decía, haz el bien y no mires a quién. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ojos que no ven, corazón que no siente. Tú debes ser de orejas grandes para escuchar a los demás y de boca pequeña para evitar hacer daño con tus palabras. Si la humanidad le hubiera hecho caso a mi abuelo, ya estaríamos todos cambiados. Totalmente. Totalmente. Y a este punto, ¿qué es mejor? Bueno, a lo mejor la pregunta no es qué es mejor. ¿Profecías o revelaciones? Mire, vamos a un ejemplo imaginario que no es real. Yo estoy en la escuela estudiando y llega un amigo que es brujo y me hace una profecía. Y yo creo mucho en él, en sus profecías. Me dice, Aurelio, usted va a ganar el año. Oiga, a partir de que ese amigo brujo me hizo esa profecía, ya no volví a estudiar, no volví a preparar los exámenes, me despreocupé. Él ya me dijo que yo iba a ganar el año. Entonces pregunto, ¿es bueno que me haya hecho esa profecía? No. Ahora vámonos a lo otro. ¿Qué fue lo que dijiste? Revelaciones. Revelación, muy bien. El rector del colegio es muy amigo de mi familia. Se levantaron juntos, jugaban pelota juntos cuando niños. Y estando yo en el salón, en la escuela, llega el rector y me hace una revelación que yo no sabía. Me dice, Aurelio, le va a revelar algo. Yo quiero mucho a su familia. Somos íntimos amigos. Eso aquí nadie lo sabe, pero esa revelación se la estoy dando yo a usted. Y le revelo de una vez que voy a utilizar las influencias de amistad y usted va a ganar el año. Y se fue, después de darme unas palmaditas así en el hombro. Oiga, tan fuerte me las dio que todavía me duele. Estoy como estoy de torcido, es por eso. Oiga, a partir de ese momento, como él me hizo esa revelación, no volví a estudiar, me volví maqueta, maleducado con los profesores, no me pueden echar, soy amigo del rector. Pregunta, ¿me hizo bien esa revelación? Tampoco. Efectivamente. Y a eso quería llegar yo también. ¿Cuántas cosas nos limitan de lo que nos cuentan, de lo que aceptamos que sea verdad? Y desde esa aceptación, ¿cómo se limita nuestra vida y nuestras elecciones? Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿De qué manera nosotros tomamos nuestro poder para experimentar la vida, incluso pegándonos una leche, como decimos en España? O sea, que te caes, te pegas contra la pared, este tipo de cosas, ¿no? Porque aprender también
fallando, pero el fallo es bueno, el fallo es bueno, pero teniendo esa libertad de poder aprender y poder manejar nuestra propia historia. Entonces, Mira, tú dijiste una palabra, aprender. Si la analizas bien, te das cuenta que prender es sinónimo de encender. Si tú miras cómo han comparado el conocimiento, lo han comparado con una luz, la luz del conocimiento, la oscuridad de la ignorancia. Pues bien, todos venimos a prender la luz del conocimiento. Por eso se llama aprender. Y ahí está nuestra evolución. O Eso sea, es. ahí está, ahí está. Y también la hipnosis es bueno para abrirnos a eliminar esas limitaciones, esas creencias que nosotros hemos aceptado de alguna manera, ¿no? Que nos están Sí, impidiendo pero poder elegir. aclaremos bien a los oyentes que es muy buena herramienta la hipnosis a nivel psicológico, pero no es una varita mágica que nos va a librar de las tareas que tenemos. Una de las cosas que yo aprendí con usted es los cuentos, mientras que uno está en hipnosis y tampoco, y fuera de la hipnosis también. Yo grabo cuentos espirituales, tengo montones, ahí abajo lo podéis ver. Los cuentos ayudan a tomar esa conciencia, pero sobre todo a ver con mucha claridad para que tú puedas entender desde otro punto de vista. ¿Por qué son tan importantes los cuentos? Sí, mira, eso no es que lo diga yo, sí son importantes. La humanidad, si miramos, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús se basaban en parábolas. Y si la gente le paraba bolas, cambiaba. Son cuentos. Los cuentos te enseñan a aprender. O sea, el Enseñan. ser humano, ¿cómo aprende? Exacto, los cuentos del abuelo. Si miramos los libros del sacerdote jesuita Anthony de Melo, está basado en cuentos sufis o en cuentos clásicos antiguos de la India. El ser humano, cuando entiende, puede poner en práctica, aprende. Y me viene a la mente algo que me sucedió a mí en la Universidad Pontificia Bolivariana, primer año de ingeniería eléctrica. Recuerdo, y te lo digo de una vez, no con cariño, a un profesor que cuando llegó a la presentación, imagínese uno el primer año de escuela universitaria, después de venir de un bachillerato, y lo primero que dice este señor, cuyo rostro afortunadamente no recuerdo, es: les advierto de una vez, a mí me tienen que repetir la materia. A difícil que será que me la ganen de primera vez. Con esas palabras me marcó para siempre. La materia era cálculo. Materia que inventó el gran Newton, pero que este señor no supo enseñar, porque me bloqueó. De ahí en adelante todo lo que él hablaba de cálculo, eso es como si estuviera hablando en un lenguaje extraterrestre, no lo entendía. Pero tuve otro profesor, cuyo nombre sí digo con cariño, Israel Berrío, profesor de física, ojalá que todavía esté vivo, porque van mis agradecimientos. Israel todo lo enseñaba con esos ejemplos que yo utilizo. Hizo que yo le agarrara amor a la física. Le debo mucho de lo que hago a él. Otro profesor que en su momento fue de matemáticas, me ponía unos ejemplos, como decía yo, a prueba de bobos. Pero con esos ejemplos yo entendía. Ahora sí ustedes entienden por qué yo soy tan amigo de poner ejemplos con otras palabras diferentes a lo que quiero explicar. Fue porque yo ya pasé
por esa enseñanza sin ejemplos, castrantes, limitantes, bloqueantes. Cálculo, primer año, Universidad Pontificia Bolivariana, Ingeniería Eléctrica. Año 1967. Eso para mí fue inolvidable. Pero me sirvió, vuelvo y repito, para que yo encontrara mi manera de enseñar. Cosa que hago en los diferentes libros que tú has dicho, más de 40 libros. Y si miras, en todos tengo esos ejemplos. Y te voy a mostrar uno, nada más así. A ver, yo me pongo, ¿se está leyendo al derecho o al revés? Bien, se está leyendo inglés-español, diccionario enciclopédico. Perfecto, perfecto. Manual de consulta ideal para estudiantes y profesionales. Es un diccionario técnico hecho por mí, inglés-español. Técnico. Pero se van a llevar una sorpresa. ¿Cómo es que un diccionario técnico tiene un ligero capítulo llamado Gotas del Alma? Porque yo soy tramposo. Y entre tema y tema técnico, para no desperdiciar el poquito de página que quede en blanco, ponía unas cuantas gotas del alma para poner a reflexionar a esos futuros ingenieros. En mis libros de electrónica. Aurelio es lo máximo. Y eso. Libros que hice varios de electrónica. Ahí está mi foto cuando estaba joven. Lo de bonito todavía lo sigo siendo, pero ahí estaba yo joven, enseñando a reparar aparatos. Resulta aquí enseñando electrónica digital, enseñando circuitos. Pues si miramos, es un libro de electrónica, pero yo le hacía un poquito de trampa en la introducción. Ideas para odontólogos. ¿Quién gana con los desastres? ¿Quién gana con los desastres? Eran temas de reflexión. Aquí uno, también del libro de electrónica, pero también temas de reflexión. Las conquistas de nuestros abuelos no necesariamente tienen que ser los estandartes de nuestros hijos. Y yo ponía el escudo colombiano y hablaba de eso. Aurelio, ¿por qué el escudo colombiano? Porque el escudo de Colombia no es de Colombia, es de Panamá. En el centro del escudo nuestro está el canal de Panamá y unos barcos pasando. Y resulta que ese canal no es de Colombia, es de Panamá. O sea que ese escudo no es nuestro. Y yo les proponía en el año 1987 que cambiáramos el escudo. Esta es la hora en que no me han hecho caso. Otro, electrónica. Tema de reflexión. Aceptemos que nada somos. Pues voy a leerlo. Ya Venga. ni me acuerdo qué fue lo que escribí ahí, pero como es cortico lo voy a leer. Vale. Y a lo mejor nos queda como parte del tema. Cada uno de nosotros es un ser maravilloso, cambiante física y emocionalmente a cada momento. Usualmente no nos conocemos ni comprendemos nosotros mismos, pero pretendemos que los demás nos entiendan y que actúen según nuestro modo de ver las cosas. De la tierra vienen todos nuestros componentes y de la tierra son también los alimentos que comemos. Ya lo dijo alguien, del polvo venimos y en polvo nos habremos de convertir. Sin embargo, cuán a menudo olvidamos esta realidad. No recordamos que nuestros huesos son iguales a los de los restos humanos que visitamos en museos y cementerios y que las otras personas también tienen deseos, penas y alegrías. Nos preocupa el momento del fin del mundo, que puede tardar miles o millones de años en llegar, y no pensamos que el mundo termina para cada uno de nosotros cuando nos llega la muerte. Es tan pronto que puede ser hoy mismo, mañana o el mes entrante. En todo caso, en el mejor de los casos, no tardará más de 100 años. Muchos desconocemos el rumbo de nuestra existencia y otros se ponen por misión el señalarnos el camino que ellos consideran debe ser el correcto. Con frecuencia damos más importancia
a los bienes materiales que a nuestro propio ser y cubrimos nuestro cuerpo con cadenas, anillos y piedras como si tal cosa nos hiciese más honestos, más amables, más cariñosos, más bondadosos, más sabios, más jóvenes. Gran error que todos cometemos, pues aunque a la mona la vistan de seda, mona se queda. Aceptando lo que somos, podremos hacer un mundo mejor para todos. Un mundo sin drogas alucinógenas y sin violencia, en el que la honradez vuelva a ser una virtud por todos poseída. Firma Aurelio. Aurelio, usted ya tenía la conclusión de esta entrevista. A esto queremos llegar, ¿no? Para ser una mejor humanidad. Sí. Totalmente. Y bueno, ahora que estábamos hablando ahí de electrónica, la mente son circuitos. Entonces usted hace la hipnosis como si estuviera arreglando una máquina, ¿no? En eso me basé. Yo no soy psicólogo, pero la reparación de aparatos me hizo aplicar el sentido común, el sentido lógico a las cosas. Tienes razón. Yo empecé trabajando el protocolo de las terapias como si fuera una reparación de circuitos neuronales, circuitos emocionales. Es que su método funciona 100%, o sea, su método dura poco. Va directo al tema, a donde uno tiene o sea, donde está el origen, del problema, pero para darte cuenta, ¿sí? Y luego, ahí está su inteligencia y su arte, porque para eso usted es el maestro. No sé cómo lo hace con las palabras, porque usted trabaja el doble sentido de las palabras. Hace así, crack, pum, y de repente la luz. Aparte del sentido del humor que tiene. ¿Qué tan importante es el sentido del humor para sanar y darse cuenta de las cosas? Porque yo con usted me he reído, pero vamos, como nunca. Sí. Mi abuelo decía, la risa es un remedio infalible. Hazlo reír y en algo le ayudarás a cambiar. Y eso lo dijo también un gran filósofo mexicano, el gran Cantinflas. ¿Qué es lo que hace usted en el circuito para que en tan poco tiempo y tan aparentemente fácil una persona haga clic y se encienda? Sí, es tratar de ir al meollo de la cuestión sin rodeos, porque uno sí le puede dar muchas vueltas y programar el proceso terapéutico en semanas en la forma clásica de la psicología. Pero ¿qué sentido tiene alargar lo que se puede hacer corto? Que la mayoría de los métodos de hipnosis están ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Cuando es que usted hace así, ¡pum! Se hizo la luz. Y usted va descubriendo formas cada vez más simples, directas, y va actualizando el método. Pero es que de eso se trata, porque si nosotros actualizamos los métodos, la humanidad también va aprendiendo y va aprendiendo, subrayo, y va de alguna manera abriéndose a mejorar cada vez, no a repetirse y a copiar. Sí, es cierto, yo aprendo de cada sesión, aprendo de cada consultante. Si miran las terapias que ahora comparto recientes en YouTube con las viejas de hace 15 años o más, van a ver esa diferencia en el método. El método siempre anda refrescándose, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que también, o sea, que no solo es usted, sino que también las mismas personas que se abren o que de alguna manera nuestra vida, nuestro día a día, la percepción que nosotros tenemos de la vida y de nosotros mismos también está abierta a hacer ese cambio. Sí.
La hasta que mencionaste la vida, y es algo que a mí me cuestiona. ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuándo termina todo esto? Son interrogantes a los que todavía no les tengo respuestas. Ojalá los logre encontrar. Y a lo mejor es mejor no encontrarlas, porque si no, no estaríamos en esta expansión de encontrar la respuesta. Es el encontrar la respuesta que nos hace expandir la sabiduría, renovar, ¿no? No me gustaría usar la palabra búsqueda, porque búsqueda es siempre ir para allá y no recuperar algún tipo de información que está ahí invisible y que es la que nos ayuda a ir más allá. O sea, es encontrar la diferencia, ¿no? Entre el Mira, tú buscador dijiste y la palabra búsqueda. Tú dijiste una palabra búsqueda. Si la analizas bien, te vas a dar cuenta del ejemplo que voy a poner, que me lo ponía mi abuelo. Mi abuelo un día me dijo, vámonos a hacer un paseo. Y nos vamos en bus. Mientras yo iba en el bus con el abuelo, por la carretera, yo le ponía conversación a mi abuelo y me dijo, no, mire por la ventana, disfrute el paseo. Abuelo, pero ¿cuándo vamos a llegar? ¿Qué afán tiene? Esto es parte del paseo, disfrútelo. Mire los campos, mire las casitas allá en la montaña, mire los pájaros. Y yo seguía distrayendo al abuelo y él me seguía diciendo, disfrute que vamos en el bus. Abuelo, pero ¿cuándo vamos a llegar? ¿A dónde termina esto? Y él me decía, ¿usted qué afán tiene que termine? Y ahí es cuando viene la palabra del búsqueda. Es solo cierto, en español. es cierto, me decía el abuelo, vamos a llegar a un destino, vamos a llegar a una meta, pero cuando lleguemos, termina el paseo. En cambio, el bus queda. Y como el bus queda, podemos ir a otro lugar después en ese bus. Y ahí entendí lo que decía mi abuelo del búsqueda. Mientras estemos en una permanente búsqueda, estamos distraídos, entretenidos, aprendiendo. Si nos olvidamos del bus y pensamos que la vida es solo el destino, ya, terminó. Se acabó. No tiene sentido nada. Entonces de ahí viene la palabra búsqueda. Búsqueda. Lo bonito de esta historia es el abrir los ojos para ver lo nuevo, aceptarlo también. Lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque siempre ir por el mismo camino, ya luego uno no ve lo que hay. Eso. ¿Esto es la vida? Eso es la vida, ¿no? Así es. Así La de verdad es que yo estoy con ganas de saber cuándo termina esto. Porque hay que reconocer que a veces ese bus va por unos lugares muy feos. Bueno, claro. Pero también la línea se la puede usted escoger, ¿no? Sí, hay ciertas rutas que no puedes coger. Claro, usted puede escoger rutas maravillosas, puede escoger también ir por la mañana, por la tarde o en un bus por la noche. También puedes escoger quién te acompaña en ese bus. Y también puedes coger el metro. O el avión. Sí, pero el metro, a veces cuando es subterráneo, no se disfruta el viaje. Por eso hay gente que prefiere coger el metro. Esa es, sí. Tienes razón. Es una cuestión de elección, ¿no? Al final. Y eso es lo que te permite viajar. Saber elegir. Pero para elegir tienes que saber lo que hay. Sí. Y experimentarlo, ¿no? Ahora, la cosa es que se te quede el trauma. Bueno, entonces, volviendo a la hipnosis. ¿Cómo puede
desarrollarse la hipnosis todavía? ¿En qué está usted? ¿Cómo volvemos al origen a través de la hipnosis? Eso es como difícil, porque para poder saber que volví al origen, tengo que conocer el origen. Mi abuelo... Pero ese es el origen que hemos estado, ¿no? ¿Qué suponemos? Abuelo, ¿cuándo llegamos a Capurganá? Y él me decía, ¿y es que tú conoces Capurganá? Disfruta el viaje. Olvídate del origen, porque el origen no sabes cómo es. Simplemente lo imaginamos que es una dimensión de solo éxtasis. Pero eso es lo que estamos imaginando, es lo que estamos suponiendo. A lo mejor antes del origen está la nada. Aurelio, ¿cómo que antes del origen la nada? Sí. El ser humano siempre ha tratado de entender las dimensiones. Y una de ellas es el tiempo. Y en religión le dijeron a este jovencito que está aquí que antes de la nada, nada había. Solo Dios. Y un día Dios, sintiéndose tan solo en esa nada, resolvió hacer la creación para entretenerse. Pero esa fue la explicación que le dieron desde el punto de vista de religión. Que antes de la existencia, por sentido común, nada había. O sea que si miramos desde el punto de vista de filosofía, el origen es la nada. Pero con filosofía poco resolvemos en ciertos momentos. Ya entramos al campo de la especulación. Y Mejor dicho, aceptemos que tenemos que ganar el pan con el sudor de la frente, como dijo Jesús. Aceptemos que tenemos que trabajar. Aceptemos que el nirvana todavía no está, ni el Shangri-La. El Shangri-La fue la imaginación de un escritor que puso esa región de éxtasis en el Tíbet o en las montañas del Himalaya. Al final no supe ni dónde fue, porque cuando yo fui estaba muy pequeño. Entonces, en vez de estar pensando en Shangri-Las, en nirvanas, en orígenes, procuremos ser mejores en el ya, el hoy, el ahora. Aurelio, pero ¿y a dónde vamos a llegar? No lo sé. Pero procuremos por lo menos que mientras estamos en este bus, el recorrido sea agradable, tanto para usted como para los pasajeros que van al lado. Cierto. Sí, la hipnosis es algo que en los espectáculos sirve para entretener un rato mientras vamos en este bus. Que para los terapeutas sirve para ayudar a sanar dolencias psicoemocionales del paciente. Eso es cierto, no lo niego. Que también podría servir para explorar dimensiones desconocidas. Es posible. Sigamos explorando a ver qué encontramos. Pero mientras tanto, vivamos el presente y disfrutemos de esa familia que tenemos. Nada nos ganaríamos después de muchos años de exploración, de búsqueda, de viajes por el Tíbet, la India, y haber abandonado a la familia. Nada nos ganamos con ir dentro de 40 años al cementerio a visitar la tumba de ese ser querido y decirle allá mientras damos golpes a esa fría lápida de mármol: ¡pucha! Aquí estoy, ya vine, ya regresé de ese viaje y ahora sí quiero estar contigo, pucha. Soy tu hijo, o soy tu esposo, o soy tu papá. Ahora sí te quiero abrazar. No, ¿ya para qué? ¿Ya que va a abrazar? Ya no le dé más golpes a esa fría lápida de mármol, que eso no tiene sentimientos, ni su ser querido está ahí. No visite más cementerios. A el espíritu de ese ser querido nunca le gustó ir a cementerios en vida. Y va a ser que ahora que es libre, que ese espíritu va a estar encerrado en ese hueco oscuro,
maloliente. No, 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 él ya no está ahí. Olvídese de ese cementerio. Más bien recuérdelo con cariño. Y vaya, visite ese familiar que tiene. Porque ¿cuántos hay cuyos familiares vivos están como muertos? Ni se acuerdan de ellos ni los visitan, abandonados por ahí en una casa para personas de la tercera edad. ¿Y cuántos hay con familiares muertos que todavía piensan que están vivos? Sí, bueno, de hecho, esta es una de las cosas que nosotros aprendemos, lo que somos y lo que importa en esta vida, ¿no? Y las personas que tienen experiencias muy fuertes, también las experiencias cercanas a la muerte, pero experiencias realmente trascendentales siempre llegan con lo mismo. Lo importante es la relación con los demás y sobre todo con tu familia, ¿no? Es lo único que cuenta, es lo único que te llevas. Eso. Conclusión. Vivir plenamente la vida para saber morir. Muy bien. Conclusión. ¿De qué nos sirve la hipnosis a este punto? De entretenimiento, de herramienta terapéutica y de exploración psicológica. Pero saquémonos de la cabeza de que la hipnosis es algo mágico. A ver, totalmente. Y de hecho, una de las razones de esta entrevista es todo el bla bla y todo el andarabán que se ha montado sobre las hipnosis, los métodos y también los protocolos, etcétera, cuando es que usted hace así. Y lo que importa es cómo usa la mente, cómo usa el lenguaje, la comunicación y cómo le da la vuelta a la situación de la persona, esos circuitos eléctricos, para que una persona vuelva a retomar su poder. Si es que en el fondo Así esto es es. lo que... Y es que usted lo hace en 20 minutos. Quiero decir, en 5 segundos le mete a la persona y en 20 minutos le resuelve el problema. Y esto es lo maravilloso de esta técnica. Y luego sí, salen personas que, bueno, solo tienen una situación donde resuelven ahí mismo, otras personas, en este caso yo puedo decirlo por mí misma, tener una regresión a una posible vida, pero es que tú puedes saber si eso te lo inventas o te lo imaginas o si es... Tu misma mente muchas veces te cuenta un cuento para que te des cuenta y otras veces ves cosas. Y también puedes tener experiencias con los amigos, ¿no? Sí. Lo que tu imaginación puede llegar a enfermar, tu misma imaginación puede ayudar a sanar. Sí. ¿Cuántos hay que arman películas y con esas películas que arman se las creen y se enferman? Entonces, ¿qué problema hay utilizar la hipnosis para ayudarle a armar otra película contraria que lo ayude a sanar? ¿Real o no? En este caso, lo que importa desde el punto de vista terapéutico es el resultado. Es volver al camino, ¿no? Volver al camino. ¿Y qué sería el camino? Tener la plena percepción de lo que estás haciendo te sirve para armar tu propio potencial también, ¿no? Y abrirte a nuevas cosas, no repetirte, no estar ahí dándole a lo mismo, ¿no? El circuito. El circuito en loop o el circuito que se abre, que ilumina. ¿Algo más, maestro? No, yo pienso que ya hemos hablado suficiente. Hemos dejado semillitas para que cada uno piense, analice, saque conclusiones. Totalmente. Y hemos también dicho qué sirve, qué no sirve para seguir explorando por ahí, ¿no? En nuestro poder como seres, ¿no? Me encanta usted, maestro, porque le quita mucho peso a las cosas y le da mucho brillo.
Es hermoso hablar con personas como usted. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes que han llegado hasta este punto. Y muchas gracias a usted, maestro, por su tiempo, por toda su sabiduría y por explicar las cosas así tan hermoso para seguir adelante. Y que A ti por esta invitación. Nos A ti ayuda por tanto esta a los demás. invitación. Gracias, maestro, gracias y bueno, hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias nos despedimos. de todos. Adiós.